Buenos días. Vamos a dar inicio a una sesión más del curso propedéutico de física. En días anteriores hemos visto, la más reciente fue velocidad, promedio, desplazamiento y velocidad instantánea. Vimos la diferencia que hay entre rapidez y velocidad, no es lo mismo, ya que ambas cantidades son de naturaleza distinta, una es escalar, la otra es vectorial. Lo mismo ocurre con la comparación de distancia y desplazamiento, no son las mismas cosas. Una de ellas es escalar y además siempre es positiva, como la distancia, ¿verdad? No puede haber una distancia negativa, no tiene sentido. Y el desplazamiento. El desplazamiento es una cantidad vectorial que solamente une el punto inicial con el punto final en esa dirección. Un vector, pues, es una cantidad más compleja que un escalar. Sin embargo, son necesarias este tipo de cantidades para describir algunos fenómenos o algunas situaciones que se vienen a presentar. Resulta que los escalares y los vectores no son suficientes para describir situaciones todavía más complejas. Tal es la relatividad general de Einstein, en donde seguramente han visto por ahí la ecuación energía igual a mc cuadrada. Es la ecuación quizá más famosa del mundo, y hasta los bebés se la saben. Pero esa ecuación sale de la teoría que desarrolló Einstein. Entonces, resulta que en estas teorías de la relatividad, una es especial, la otra es general. En esta última, los vectores y los escalares no son suficientes para describirla. Requieres algo nuevo, llamado tensor. Un tensor no es un vector, es algo mucho más complejo. No sé si estén relacionados con las matrices de álgebra. Las matrices, pues un tensor es una generalización de una matriz. Una matriz es una generalización de un vector. Y el vector generaliza un escalar. Fíjate cómo están encadenadas. Y bueno, ¿y qué te describe la relatividad de Einstein? Bueno, resulta que la relatividad especial, describe sistemas cuya velocidad o rapidez es muy parecida a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por cada segundo. Imagínate cuántas vueltas le da la luz al mundo. Lo podemos calcular rápidamente. Bueno, ahorita lo hacemos. Vamos a compartirles la pantalla. Aquí estamos. Hoy vamos a ver aceleración, pero ya me ganó la curiosidad, ¿verdad? Vamos a calcular cuántas vueltas le da al mundo la luz. La luz, el mundo lo podemos imaginar como una circunferencia, ¿sale? Esta circunferencia tiene un diámetro. Es el diámetro terrestre. Este diámetro terrestre es igual a 2 veces el radio, y este es igual a, no sé, 12.742 kilómetros. Bien, aproximadamente. No es exacto. Bien, bueno, resulta que imagina que tú estás aquí, ¿vale?
Y tú tienes un láser muy potente. Un láser muy potente, el cual tú enciendes. Y cuando es encendido, iluminas, bueno, lanzas un láser frente a ti. Nosotros vemos que el láser se aleja, ¿verdad? Así. Sin embargo, la relatividad general de Einstein demuestra que la gravedad de los cuerpos, en este caso la Tierra, es un cuerpo muy grande y tiene mucha masa. La gravedad distorsiona o bien, sí, distorsiona la trayectoria recta de la luz. Entonces resulta que este láser no avanza en línea recta, sino que va a tener cierta deflexión. Así. ¿Por qué va a tener eso? Pues por la gravedad. Recuerden que la gravedad es un campo invisible que permea la Tierra, la está rodeando. Y entonces la luz también es atraída por esta, ¿sale? Bueno, esa es la gravedad. Por esa razón se dice que en los agujeros negros, como la gravedad es impresionante, es demasiado grande, la luz no puede escapar de ella. ¿Por qué? Pues porque se está curvando su trayectoria. Entonces, es tan intenso el gradiente de gravedad en el campo gravitatorio en esos cuerpos, que ni la luz puede escapar. Bien. Bueno, pero estamos nosotros determinando, para darnos una idea de qué tan rápida es la luz, vamos a suponer que la luz viaja alrededor de la Tierra, ¿sale? ¿Cuántas vueltas le da en un día, o en un segundo, o en una hora? Bueno, la luz viaja alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Así. ¿No puedes imaginar eso? Posiblemente. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Es lo más rápido que hay en el universo conocido. Bueno, vamos a utilizar esa fórmula de la secundaria, velocidad igual a distancia entre tiempo, que ayer ya la modificamos, primeramente como velocidad promedio igual a desplazamiento entre tiempo transcurrido, y después la mejoramos como velocidad instantánea igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Pero vamos a utilizar esta de la secundaria para darnos una idea nada más. Es igual a distancia dividido entre tiempo. Bien, la velocidad en este caso es la de la luz, ¿sale? ¿Cuál es la distancia que está recorriendo la luz? Pues es la vuelta al mundo. Una vuelta al mundo es, en este caso, toda esta trayectoria, ¿sale? Si te das cuenta, esta trayectoria que estoy dibujando en azul es la circunferencia de esta esfera. La Tierra es una esfera, la podemos imaginar así, y la luz no puede atravesarla, no puede atravesar la Tierra, tiene que rodearla, ¿bien? Y ese rodeo es la circunferencia. Y resulta que esa circunferencia, esta distancia, es igual a 2pi por el radio terrestre, ¿vale? El tiempo de aquí abajo no lo conozco. Yo no sé cuánto tarda en dar la vuelta al mundo la luz, pero lo puedo calcular. Despejamos al tiempo. Este tiempo que está aquí, que divide, pasaría multiplicando la velocidad, y luego la velocidad que multiplica el tiempo pasaría dividiendo aquí a la distancia, ¿vale? Entonces tendremos que el tiempo, así en palabras, sin símbolos, es igual a la distancia dividido entre la velocidad, ¿sale? Sustituimos. La distancia es 2pi por el radio.
el radio de la Tierra. Vamos a trabajar todo esto en kilómetros, ¿vale? Porque son cantidades muy grandes. El radio de la Tierra es alrededor de 6.371 kilómetros, ¿sale? Y esto dividido entre la velocidad a la que corre la luz, que es de 300.000 kilómetros por cada segundo. Si tú aplicas aquí extremos medios para las unidades, resulta que esto se cancela y el segundo sobrevive, pero quedaría en el numerador. Bien, y hacemos esta cuentita. Muy fácil, 2pi por 6.371 sobre 300.000. Y te da un numerito pequeño. Tú dirás, ¿y esto qué? Te da 0.13 segundos. ¿Qué significa esto? Pues que la luz le da la vuelta al mundo en 13 centésimas de segundo. O bien, ¿cuántas vueltas da en un segundo? Entonces, para saber el número de vueltas, aquí, en este caso, estamos preguntando por la frecuencia. Y la frecuencia resulta que es igual al inverso del tiempo. ¿Bien? Entonces, si tú sustituyes, haz un acto de fe. Es decir, tú vas a creer en esto que te estoy diciendo, no te estoy engañando, te lo aseguro. Así. Bueno, ya tengo aquí la calculadora, entonces esto te da aproximadamente 7.5. ¿Bien? 7.5 voy a llamarle revoluciones. O bien, vueltas al mundo. ¿Qué significa esto? Por cada segundo. Que la luz es tan rápida que en un segundo ya le dio la vuelta al mundo 7.5 veces. Imagínate. ¿Qué tan rápida es? La luz, ¿sí? Cualquier luz. Cualquier luz. Es muy rápido, ¿verdad? Es muy veloz. Así de rápido es. Bueno, esta es una curiosidad. Y fíjate que la calculamos con esa fórmula de la secundaria. Tiempo igual a distancia entre velocidad. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, esto de la deflexión de la luz, que se curva en campos gravitatorios, viene de la teoría general de Einstein, de la relatividad. Y yo te dije que para esa teoría los vectores y los escalares no son suficientes, se requieren cantidades mucho más elaboradas, más complejas. Son los llamados los tensores. ¿Bien? Los tensores son cantidades mucho más generales que un vector. Pero eso ya está muy fuera del alcance de este curso, ¿bien? Eso ya se ve en cursos universitarios para físicos, no tanto para industriales. Es una curiosidad, nada más se los comento. Existen cantidades mucho más complejas que los vectores. Y sí, tienen aplicación, porque gracias a estos tensores nosotros podemos predecir el movimiento de planetas. ¿Bien? Meteoritos, cometas, galaxias, entre otras cosas. ¿Bien? Astronomía es la astrofísica, la cosmología, son ramas de la física en donde hacen uso de las teorías de Einstein. Bueno, vamos acá, aceleración. Se escucha muy bonito, así, bien platicadito, pero matemáticamente es horrible, ¿bien? Son cosas espantosas. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Aceleración. La aceleración, nosotros, o sea, estamos relacionados con este concepto. Medio lo entendemos. Por ejemplo, medio entendemos que es la velocidad antes de que yo les dijera que era velocidad promedio, velocidad instantánea. Una velocidad es un cambio en la posición, ¿sale?
¿Cómo pueden definir ustedes una aceleración? ¿Qué piensan o qué creen que es la aceleración? Sí, con sus palabras. Esto parece sesión de ¿La espera. rapidez con la que se mueve un objeto? La rapidez con la que se mueve un objeto. No necesariamente, bueno, así lo entiendes. Bien. Pero bueno, no es del todo correcto. Una aceleración, por ejemplo, cuando vas en tu moto, tu coche, o lo que sea, el coche inicialmente está en reposo, es decir, no se mueve. Y al término de quizá 20 o 30 segundos, un minuto a lo más, el cuerpo ya se ha movido, cambió de posición y también cambió su velocidad. Bien, porque inicialmente la velocidad era de 0. Ahora la velocidad ha sufrido un cambio, tiene cierta rapidez en cierta dirección. Bien, decimos que el coche o la cosa ha acelerado. La aceleración es un cambio en la velocidad, ¿sale? Entonces, lo podemos definir de esa manera, de una manera así muy heurística. La aceleración promedio, porque también hay una aceleración instantánea, que es la que nos sirve para describir movimientos reales, la aceleración instantánea. La aceleración promedio es una aproximación de la aceleración instantánea. Entonces, ¿cómo vamos a definir la aceleración promedio? La aceleración promedio, en este caso, la escribo aquí. La vamos a definir como el cambio de velocidad dividido entre el tiempo transcurrido. ¿Sale? Así vamos a definir la aceleración promedio. Es muy parecido a eso de velocidad igual a distancia entre tiempo transcurrido. Bueno, en el caso de la velocidad promedio, ¿se acuerdan? La velocidad promedio era cambio en la posición dividido entre el tiempo transcurrido. Pues es muy parecido para la aceleración promedio. Esto es con palabras, con símbolos. Recuerden que estamos en una dimensión. En una dimensión, la aceleración promedio a lo largo del eje X, ¿sale? Va a ser igual a cambio en la velocidad. Cambio en la velocidad es un delta de velocidad a lo largo del eje X, dividido entre tiempo transcurrido, que es un delta tiempo. ¿Bien? Cuidado. Bueno, esta ecuación es para la aceleración promedio. Muy importante. Esto de aquí es velocidad instantánea. No es velocidad promedio porque no tiene la barrita. Bien, es la velocidad que se calcula con las derivadas. ¿Sale? Así definimos la aceleración promedio. ¿En qué unidades se mide la aceleración? ¿Promedio o no promedio? Bueno, son muy sencillas las unidades. Déjenme buscar un ejemplo simple. Bueno, ahorita en un ejemplo mejor de aplicación, ¿sale? Así se define la aceleración promedio. Pero otra vez, la aceleración promedio no describe situaciones reales, ¿sale? Sino la aceleración instantánea. Al igual que la velocidad promedio, se tiene algo llamado aceleración instantánea. Bien, la aceleración instantánea es lo que te permite
describir movimientos de sistemas, o sea, movimientos que son de interés. Vamos a definir la aceleración instantánea de la siguiente manera. Algo importante, la aceleración es una cantidad vectorial, ¿sale? Sea promedio o no, la aceleración en general es una cantidad vectorial. Por lo tanto, tiene magnitud y tiene dirección. La dirección en una dimensión, ya quedamos, puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda, ¿sale? Arriba, abajo, o en general a lo largo del eje X, bueno, a lo largo de la dirección positiva del eje o bien la dirección negativa, porque podemos tener líneas inclinadas, ¿verdad? Es decir, pendientes. Regresamos acá. La aceleración instantánea simplemente se escribe así: la aceleración a lo largo del eje X va a ser igual al límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. ¿Del qué? Pues de este cociente, delta Vx dividido entre tiempo transcurrido. Bien. Y al igual que lo hicimos con la velocidad promedio, este límite es una derivada. Bien. Y por lo tanto, la aceleración a lo largo del eje X sería igual a la derivada de la velocidad instantánea a lo largo de ese eje con respecto del tiempo. Esta es la ecuación para la aceleración real o la instantánea. ¿Vale? Esa es la que te sirve para modelar sistemas reales. La promedio no. La promedio es una mala idea de pensar la aceleración, pero a través de la promedio construimos la aceleración real, la derivada. ¿Sale? Bueno, pues tenemos ecuaciones muy importantes, demasiado importantes, y en este caso la aceleración, pero el día de ayer le encontramos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. ¿Vale? Pues bueno, estas dos ecuaciones que están aquí, estas dos derivadas, de aquí vienen todos esos movimientos que han escuchado y seguramente han visto en cursos previos. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre, parabólico, circular, giro vertical, entre otros. Bien, todos esos movimientos, cada uno de ellos tiene sus propias ecuaciones. Y todas esas ecuaciones te describen la trayectoria del cuerpo en ese tipo de movimiento, rectilíneo, acelerado, etc. Y todas esas ecuaciones nacen de estas dos derivadas, de estas dos. Es decir, que estas ecuaciones son totalmente generales. Te describen cualquiera de esos movimientos y otros, ¿sale? Entonces, estas son las ecuaciones como que más, las ecuaciones madre para todo ese tipo de movimientos, cualquiera, ¿sale? En una dimensión. Si nosotros queremos analizar movimientos en 2 o 3 dimensiones, como es el caso del parabólico y del circular, entonces solamente aquí hay que agregarle carácter vectorial. Sería así, y solamente desaparecen aquí las etiquetas, ¿sale? Porque ya no se mueve a lo largo del eje X, se mueve en el espacio X, Y, Z, ¿sale? Y en el caso de acá, ¿cómo cambiaría? Vector, vector, pero ya no es a lo largo del eje X, sino a lo largo de una trayectoria R. Ese R es un vector que tiene coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. Pero no se le llama ni X, ni Y, ni Z porque se puede confundir con una de las componentes. Se le llama R, ¿sale?
Estas de aquí, ahora sí, son las ecuaciones generales que te describen cualquier movimiento, cual sea, ¿vale? Antes de ver movimientos un poco más generales, vamos a resolver un ejercicio sobre aceleración. Muy sencillo, ¿bien? Para que apliquemos la ecuación de aceleración. Este ejercicio es del Giancoli. El Giancoli es un libro muy fácil de física, para física de primaria. Así. Bueno. Aceleración promedio. Un automóvil acelera a lo largo de un camino recto, desde el reposo hasta 75 kilómetros sobre hora en 5 segundos, como muestra la figura 2.10. ¿Dónde está la figura 2.10? Ah, aquí está. Bien. La figura 2.10 es esta, ¿sale? Ahorita la vemos. Pregunta, ¿cuál es la magnitud de su aceleración promedio? En cualquier ejercicio de física, tú debes localizar o identificar palabras clave. En este caso, se te está pidiendo aceleración promedio. Bien. Tenemos una fórmula para esa aceleración. Dicha fórmula es la que está aquí. Mira, es el cambio de la velocidad dividido entre el tiempo transcurrido. ¿Vale? Esa es mi fórmula. Bueno. Entonces, para calcular esta cantidad, yo necesito saber las velocidades y los instantes. Las velocidades, aquí están. Fíjate, el automóvil acelera desde el reposo hasta 75 kilómetros sobre hora. Allí están las velocidades. Reposo es 0 y la velocidad final fue de 75 kilómetros sobre hora. El tiempo transcurrido fue 5 segundos. Entonces ya lo tengo, ¿sale? Por lo tanto, con esto yo puedo calcular la aceleración promedio. Aceleración, bueno, la imagen no es necesaria, ahí está. La aceleración promedio a lo largo del eje X va a ser igual al cambio en la velocidad. La velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Ese es el cambio en la velocidad, dividido entre el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido, delta t. Bien. Ahora, la velocidad final, quedamos que era de 75 kilómetros sobre hora. La velocidad inicial es el reposo, y el reposo es 0 kilómetros sobre hora. Todo esto dividido entre el tiempo transcurrido, que fue de 5 segundos. Lo que viene aquí es hacer una operación. Este 0 que está de este lado se puede ignorar y solamente habría que hacer la operación 75 entre 5, dando un total de 15. Bien, entonces aquí sería 15. ¿Qué unidades van a resultar de esta operación? Bueno, arriba tú tienes unidades kilómetros sobre hora, abajo tienes unidades de tiempo. Lo podemos escribir de la siguiente forma para entenderlo, pero no es lo correcto. Bien, las unidades que resultan son las siguientes, son kilómetros sobre hora dividido entre segundo. Entonces la aceleración aquí nos arroja de 15 kilómetros sobre hora por cada segundo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, pues esto significa que en promedio, porque estamos con una aceleración promedio, la velocidad cambió 15 kilómetros sobre hora durante cada segundo. ¿Sale? Inicialmente en el segundo 0 estaba en 0 kilómetros hora. En el segundo 1 lleva 15 kilómetros sobre hora. En el segundo 2, 30. En el segundo 3, 45. En el segundo 4, 60. Y en el segundo 5 alcanzó los 75 kilómetros sobre hora. Así es como debe interpretarse, ¿vale? Entonces, esto fue suponiendo una aceleración constante. ¿Por qué constante? Porque el cambio en la velocidad fue el mismo, 15, 15, 15, 15 por cada segundo, ¿vale? Muchas veces hay sistemas que no obedecen esta aceleración constante, es decir, que el cambio en la velocidad no es regulado.
es abrupto. Puedes cambiar rápidamente o de plano frenar y tu velocidad disminuye a cero de repente, ¿sale? Entonces, son sistemas más complejos, más realistas, pero lo que estamos viendo aquí es una aproximación, ¿sale? A la realidad. Entonces, ¿no es lo correcto? Esto de aquí, bueno, se entiende, espero que lo entiendan, no sé si no lo entienden, que por cada segundo la velocidad fue incrementando 15 kilómetros sobre hora. Pero estas no son unidades de aceleración. Las unidades de aceleración, la vimos en la primera clase, son unidades de distancia divididas entre unidades de tiempo. Pero estas unidades de tiempo deben estar elevadas al cuadrado. Esas son las unidades correctas de aceleración. En el sistema internacional, si estamos en SI, las unidades deben ser metros sobre segundo cuadrado. Bien, en el sistema inglés, las unidades correctas deben ser pies sobre segundo cuadrado. Y fíjate lo que estamos obteniendo aquí. No se parece en nada. Bien, los kilómetros están expresados, la distancia está expresada en kilómetros, lo cual debería ser metros. El tiempo que está aquí, esas horas deben estar expresadas en segundos. El segundo de aquí no hay problema, es correcto. Entonces, ¿qué debo hacer aquí para escribir las unidades correctas de aceleración? Debo hacer una conversión, ¿vale? La conversión la pude haber hecho desde un inicio, antes de hacer todo este análisis, este desarrollo, ¿bien? O, bien, puedes hacerlo al final, no importa. La desventaja es que al final, pues, se trabaja lo mismo, ya que debes hacer la conversión, ya sea antes o después, como tú quieras. La hacemos ya aquí. Entonces, conversiones es un repaso, ya lo vimos, conversiones, es algo muy sencillo. Tú lo que tienes aquí son 15 kilómetros aquí. Las unidades las escribí de esta manera, pero si tú aplicas esa regla de la torta o del sándwich, como la conozcas, los de extremos medios, en estas unidades va a quedar lo siguiente. Te va a quedar kilómetro dividido entre hora por segundo. Quedaría de esa manera, ¿vale? Entonces, aquí debo hacer una doble conversión, porque los kilómetros y las horas que están aquí, debo transformarlas a metros y segundos respectivamente. Como son dos conversiones y me sé las equivalencias, porque un kilómetro contiene 1000 metros y una hora contiene 3600 segundos, pues debo abrir aquí dos factores de conversión. 1, 2, ¿sale? No importa cuál corresponda a la distancia y cuál al tiempo. El orden de los factores no altera el producto. Bien. El primero lo voy a tomar para la distancia. La distancia aquí es kilómetros a metros. Debo ordenar los kilómetros y los metros de tal manera que cuando yo multiplique por estos kilómetros se anule. Y para anular debo escribirlos aquí abajo, ¿verdad? Entonces aquí deben ir kilómetros y arriba metros. Relleno, un kilómetro contiene 1000 metros. ¿Sale? Esto ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, para eliminar las unidades de hora, observa que aquí están dividiendo, entonces acá deben estar multiplicando. Hora, segundo. Una hora contiene 3600 segundos. Lo que viene es una operación, ¿verdad? 15 por 1000 por 1, todo eso en un grupo, dividido entre el grupo 1 por 3600. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 4.16666 infinito. Bien. Lo expresamos con dos dígitos o con dos cifras significativas, también se le llama. Bueno, si tú pones los 10 números de tu calculadora, quedaría así, ¿verdad? Bien. ¿Y qué unidades van a quedar ahora?
Bueno, arriba van a quedar las unidades de metros, como te puedes dar cuenta, no hay más. Y abajo quedan unidades de este segundo y además este otro, segundo por segundo. No se anulan porque están en la misma, en el mismo nivel, están dividiendo, ¿vale? Entonces quedarían metros dividido entre segundo por segundo es segundo cuadrado, ¿sale? Y entonces debo truncar esta cosa de manera correcta o redondear. Como debo expresarlo con dos dígitos, me fijo en estos dos. Y para el correcto redondeo, debo fijarme en el siguiente decimal, el cual excede, bueno, está en el intervalo 5,9, por lo tanto debo redondear hacia arriba, ¿bien? Y esto debería ser 4,2 metros sobre segundo cuadrado. Estas son las unidades correctas de aceleración en el sistema internacional. Por lo tanto, este automóvil ha acelerado 4,2 metros sobre segundo cuadrado. A lo mejor no lo entienden así, pero resulta que esto se puede escribir de esta manera también. Metros sobre segundo, así. Es lo mismo. Aplicas extremos medios aquí y vas a obtener metros sobre segundo cuadrado. Esto de aquí, ¿cómo lo interpretamos? Es parecido a lo de acá, kilómetros sobre hora por cada segundo. Aquí, la aceleración que hemos encontrado es que el automóvil cambia 4,2 metros por segundo por cada segundo transcurrido, ¿vale? El segundo de abajo es el tiempo transcurrido. El segundo de arriba corresponde a la velocidad o el cambio de esta, ¿sale? Y cambia a 4,2 por cada segundo. Pero no lo escribimos así, así lo entendemos. La forma correcta sería esta, metro por segundo cuadrado. Bueno, aquí está la imagen, ya la resolvimos. Aquí el automóvil está en el instante cero con velocidad cero. En un segundo, recuerda que lo calculamos, ha aumentado su velocidad 15 kilómetros sobre segundo. En 2 segundos, a 30. En 3 segundos, a 45. Y así hasta 5 segundos, a 75. ¿Vale? Y seguramente va a continuar acelerando. O a lo mejor ya mantiene esa aceleración constante. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, queda menos de un minuto. Déjame generar la segunda videollamada. Le dan clic al mismo enlace. No se me ve.